Bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio donde compartimos contenido científico sin censura. Estamos en tiempos donde esta distopía orwelliana que muchos de nosotros temíamos y anhelábamos a su vez que nunca sucediera, lamentablemente está tomando formas inverosímiles y afecta directa e indirectamente a nuestra salud. Estuvimos un tiempo sin hacerles contenido, sin trabajar directamente contenido, porque estuvimos perfeccionando y ultimando detalles en nuestra academia que finalmente ya está total y completamente disponible para comprar y realizar los cursos completamente online. Es una academia que tiene cursos accesibles a todo el mundo con información que va a ayudarte a administrar tu salud de manera soberana y a cortar con toda dependencia externa. Ingresando directamente a nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com, ahí podés hacer la compra directamente. Son cursos completamente subtitulados, aptos para personas con discapacidad auditiva. Son clases que las puedes ir haciendo a tu ritmo. Incluye un manual completo con información detallada para que puedas entender cada concepto y un foro en cada curso para que puedas realizar tus preguntas y las vamos a ir respondiendo una a una. El tema de hoy es un tema sumamente actual y necesario para entender el contexto y cómo ese contexto influye directamente en nuestra salud, es decir, en nuestra biología. Vamos a hablar de la Agenda 2030, vamos a analizar esta estructura, estos objetivos planteados, por supuesto, por organismos internacionales que hay detrás de esto y cómo afecta a nuestra salud y especialmente a nuestra salud mental. Quédate hasta el final. La Agenda 2030 es una agenda propuesta por Naciones Unidas que tiene 17 objetivos de los cuales a su vez se desprenden 169 metas. Si uno analiza muy por encima esos 17 objetivos, efectivamente uno podría estar fácilmente de acuerdo con muchos de esos objetivos porque se plantean cosas como la accesibilidad del agua potable a toda la población mundial, la igualdad entre los géneros, la eliminación de la pobreza, el trabajo sobre la salud, etcétera. Son cosas que uno racional y moralmente podría estar fácilmente de acuerdo. Sin embargo, cuando se analizan detenidamente esas 169 metas, ahí ya la cosa empieza a profundizarse. Y cuando le agregamos a eso el contexto económico, geopolítico y sociopolítico detrás de Naciones Unidas particularmente, de los intereses que hay detrás de Naciones Unidas, particularmente las farmacéuticas, que son uno de los principales financistas de esta organización, ya la cosa se vuelve sumamente compleja por la cantidad de conflictos de intereses que hay detrás de esta agenda, efectivamente, pero particularmente me quiero centrar hoy en la influencia que tiene el uso del lenguaje, porque dentro de estas metas, que son 169, hay un uso del lenguaje que resulta muy particular, porque por un lado plantea una ambigüedad, pero a su vez plantea una contradicción intrínseca. Vamos a poner un ejemplo. El objetivo número 5 plantea lo siguiente: la igualdad entre géneros. Bien, uno en primera instancia podría estar de acuerdo con la igualdad entre los géneros. Sin embargo, primera situación, no especificamos qué tipo de igualdad. ¿Es una igualdad jurídica? ¿Es una igualdad económica? Por supuesto que estamos de acuerdo. Sin embargo, si ya hablamos de una igualdad sociocultural donde se intenta equiparar a toda costas, eliminando cualquier tipo de diferencia sociocultural o incluso biológica entre hombres y mujeres, ya la cosa se vuelve compleja, difícil y sin lugar a dudas con altísimos costos en la salud. ¿Por qué? Bien sabemos que cuanto más se empecina un gobierno, una institución
en este caso un organismo internacional, en suprimir las diferencias biológicas, socioculturales entre hombres y mujeres, la parte biológica se encrudece más y eso siempre viene de la mano con altos costos, es decir, síntomas. Aumentan inmediatamente los síntomas, sobre todo los síntomas mentales en la población en la que se administran dichas políticas. Por ende, tenemos que entender de que cuando aparece una ola o un pico de síntomas mentales en cualquier población, sabemos que esa situación, biológicamente hablando, es imposible. Cuando aparece un síntoma es el intento de nuestra biología de supervivencia. Pero particularmente con la sintomatología mental, la situación de supervivencia es extrema. Decía Hammer, es una situación imposible de sostenerse, por eso aparece el síntoma mental. Entonces, fijémonos en este contexto, la situación de la aparición del síntoma mental. Efectivamente, el uso que utiliza Naciones Unidas del lenguaje es una utilización del lenguaje manipulatoria que, si lo analizamos en el contexto psicopatológico, podemos analizarlo e incluirlo en una estructura clarísima psicopática del uso del lenguaje. En la manipulación psicopática, una de las primeras acciones es manipular el uso del lenguaje para engañar a sus víctimas y que no se den cuenta de la situación de violencia coercitiva y de control que ejerce el psicópata o la estructura psicopática en este caso, cuando se trata de una sociedad y de políticas públicas como la Agenda 2030. Y para entender un poquito más el uso esquizoide del lenguaje, es decir, el enloquecedor al fin y al cabo, una política que se presenta de tal manera que enloquece a las personas, porque los pone en una dicotomía y en una contradicción absoluta. Para entender esto les traje el siguiente artículo. Fíjense que en este artículo explica una predicción que hace la Organización Panamericana de la Salud. Fíjense lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. Dice que para el año 2030, o casualidad, siguiendo la Agenda 2030, se estima que una de cada cuatro personas, mundialmente hablando, presente algún tipo de trastorno mental que sea equiparable para la vida de la persona a una discapacidad. Es decir, ese trastorno le va a presentar en la vida de esa persona una discapacidad y una incapacidad de desarrollar su vida normalmente. Si seguimos el hilo de lo que presentábamos, vemos que la Agenda 2030 se presenta como absolutamente idílica, utópica, pero por otro lado, vaticinan este tipo de escenario social. Efectivamente, hay un pico y una ola creciente, altísima, de sintomatología mental. Eso refiere a causas biológicas siempre, pero recordemos, nuestra biología interactúa con la cultura. Nuestra biología reacciona al contexto sociocultural, al contexto económico, al contexto político. En la interrelación de nuestra biología y la cultura, la política, la economía, es que aparecen las sintomatologías. Por eso aparecen las epidemias siempre luego de momentos de gran estrés a nivel social. Entonces, en este contexto, vemos de que efectivamente la situación de esquizofrenia social, si lo ven por un lado, promoviendo objetivos idílicos, manipulatorios, cargados de manipulación del lenguaje, y por otro lado se vaticina este tipo de escenarios que ya de por sí, este tipo de noticias, por ejemplo, genera ansiedad por el miedo frontal y por un montón de choques biológicos asociados. Entonces, efectivamente, cuando analizamos la estructura lingüística detrás de estos organismos internacionales, vemos que siempre está el mismo modus operandi que refiere efectivamente a una estructuración psicopática y una manipulación de las poblaciones con fines bastante oscuros que afectan negativa y directamente a nuestra salud. Por eso es tan importante conocer
la realidad en la que estamos viviendo, conocer cómo funciona verdaderamente nuestra salud para poder actuar en el momento justo y así evitarnos un montón de síntomas. Y por supuesto, si aparecen los síntomas, saber cómo manejarlos para no entrar en un círculo vicioso. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por mirarnos, por seguirnos. Si te gustó este contenido, dale me gusta, compartilo, suscríbete porque vamos a seguir subiendo contenido científico importante, de conciencia y que efectivamente te pueda ayudar para entender cómo funciona tu salud, saber qué tenés que hacer cuando aparece algún síntoma, por qué aparece ese síntoma y qué no hacer para que eso se vuelva crónico. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.